En este cuadro vamos a intentar mostrar cuáles fueron los cambios que sucedieron en los actores económicos en ese momento, tanto en la burguesía manufacturera como en la mercantil como en el campesinado. En los tres casos va a haber parte de esa población económica que logre transformarse. Los vamos a nombrar los más afortunados, los que logran adaptarse, incorporarse al nuevo cambio. En esos casos, cada uno va a tomar una función determinada dentro de la nueva sociedad. La burguesía manufacturera triunfante se va a convertir en esa burguesía industrial, productora, con máquinas, con fábricas. La burguesía mercantil va a ser el que se convierte en el comerciante importador y exportador, esos que lleven a los puertos del mundo esa producción industrial de burguesía productora industrial. Y el campesinado, que logra adaptarse al nuevo sistema, se va a confundir con estos nuevos ricos y se convertirá él mismo en un latifundista rico. Los menos afortunados o los que no puedan ingresar de la manera que lo hicieron los primeros se van a ir adaptando al nuevo proletariado que conformará la mano de obra que dirija los burgueses triunfantes. Lo que no tiene que quedar claro es que esta sociedad se transformó para no volver atrás, de una sociedad básicamente rural, que era la sociedad medieval y el principio de la modernidad, se va a convertir en una sociedad básicamente urbana. Las ciudades van a tomar el protagonismo que antes tenía el campo. De una sociedad basada en estamentos, una sociedad rígida donde no había posibilidades de ascenso social, se va a convertir en una sociedad de clases, una sociedad en donde los protagonistas, los actores sociales, van a estar divididos también, pero por sus ingresos, por la capacidad de respuesta económica que tenga cada uno. Y algo que también nos tiene que quedar fijo es que esta burguesía más afortunada, que se convirtió en la burguesía industrial o el comerciante importador o exportador o ese latifundista rico, va a ser la nueva clase dirigente. Va a ser esa clase que va a manejar las políticas y el Estado de los países europeos desde las revoluciones burguesas, a partir de la Revolución Francesa, hasta las guerras mundiales. La revolución industrial inglesa del siglo XVIII, como cualquier movimiento social, económico, político, necesitó de factores endógenos y exógenos para desarrollarse. Llamamos factores endógenos que incursionaron dentro del propio centro de esta revolución, y que la propia revolución lo generó en parte, como la acumulación de capital, los avances tecnológicos y la formación de una clase empresarial. Los factores exógenos son factores necesarios para el desarrollo, pero que no formaron parte de la propia familia en donde se generó. Por ejemplo, la revolución agrícola, el crecimiento de la población y la acción del Estado no formaron parte del núcleo político y social de la revolución industrial, pero sin ello no se pudiera haber dado. Tómese en cuenta en este cuadro cómo la clase empresarial empezó a unir elementos económicos que conformaron al capitalismo. Por ejemplo, la centralización de las diferentes etapas, como decíamos, pero para desarrollarnos la toma de empréstitos o la asociación con otros productores que podían ser comerciantes, que podían ser productores rurales o propios empresarios industriales. La búsqueda de la disminución del costo del producto terminado y la alta competitividad que le brinda este nuevo proceso de producción
La idea va a ser entonces la de producir mucho y barato para un mercado amplio, sea dentro del propio país o fuera de él. Los factores principales de la segunda revolución industrial y de los que se desprendieron numerosos aportes fueron el trabajo asalariado, que había cambiado la vieja costumbre del pago en especias, la industrialización y el nuevo sistema de producción en serie, el desarrollo del transporte, por la producción del acero para las vías férreas y de nuevos combustibles, los ferrocarriles, que hicieron las distancias más fáciles de dominar, y los barcos a vapor, que brindaban mayor velocidad para el comercio ultramarino, y además disponían de más espacio de bodegas, que le permitían llevar más mercaderías y reducir de esa manera los costos. Las nuevas fuentes de energías, la principal fue el petróleo, que reemplazaría el carbón, y los grandes avances en las telecomunicaciones. Todo esto ayudó a que la vida urbana fuera preferida a la rural. El crecimiento de la población urbana también formó parte de este nuevo desarrollo de la industria capitalista e industrial. La mejor alimentación, por la incorporación de nuevos alimentos y el desarrollo de la agricultura capitalista, la mejora en la higiene individual y social, como el tratamiento de los alcantarillados o del agua potable, sirvieron para que las poblaciones urbanas y las poblaciones en general vivieran más tiempo. La mejora en la medicina, la incorporación posteriormente de las vacunas y los antibióticos, sirvió para que una población mejor dispuesta al consumo general conformara una punta indispensable para el desarrollo capitalista. Nos interesa ver algo de la sociedad en la llamada época victoriana, porque es en este periodo en donde se conformará la sociedad que denuncia Dickens en su novela Tiempos Modernos. La reina Victoria, con 64 años en el trono, tuvo el reinado más largo hasta entonces en la historia de los monarcas británicos, solamente superado por su tataranieta, la actual reina Isabel II, que fue coronada en 1953. Los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos que tuvieron lugar durante su reinado fueron extraordinarios. Cuando Victoria ascendió al trono, Inglaterra era esencialmente agraria y rural. A su muerte, el país se encontraba altamente industrializado y la mayoría de su territorio ya estaba conectado por una red ferroviaria que seguirá expandiéndose. La época victoriana marcó la esencia de la sociedad burguesa británica del siglo XIX, con su doble moral, las fuertes diferencias sociales, la brecha entre pobres y ricos, que era abrumadora. La sociedad victoriana era conservadora y religiosa, y sus valores eran los del trabajo, el ahorro, la familia, con una mujer siempre en casa, y el respeto a la fe. La castidad era su virtud, y para esa sociedad la pobreza era un vicio. La sociedad victoriana, por aquello de la industrialización de la que Inglaterra fue pionera, era en su mayor parte burguesa y proletaria. Se mantenía también una importante aristocracia que, si bien toleraba a los ricos burgueses, nunca los consideró iguales sino inferiores a ella. La época victoriana marcó la cúspide de la Revolución Industrial Inglesa y el Imperio Británico, caracterizado por los profundos cambios ocurridos en las sensibilidades culturales y en las preocupaciones políticas y sociales. Y ahora al meollo de la cuestión.
Las clases sociales se dividían en clase alta, clase media y clase trabajadora. Por supuesto, todas vivían en diferentes zonas de la ciudad y tenían un enfoque muy diferente tanto en aspecto político como religioso. Dentro de la clase alta podrían incluirse aristócratas, nobles, duques y otras familias adineradas que trabajaban en tribunales de la época y, por supuesto, miembros de la Iglesia. La clase alta suponía sobre el 2% de la población más o menos. Para este rango había 3 subetiquetas: realeza, medios altos y bajos altos. En la realeza, lógicamente, se incluían los individuos de la familia real. Para los medios altos, los oficiales importantes y lords se metían en la categoría de medios altos, y para los bajos altos, gente adinerada y propietarios de negocios exitosos. Por supuesto, este estatus les daba poder y una autoridad superior. La revolución industrial supuso un cambio radical en el modo de vida de esta época y en el planteamiento social. Así facilitó las oportunidades de trabajo a muchos y el acceso a una vida digna. Algunos empleos que estos ocupaban eran mercaderes, tenderos, bancos, ferrocarriles, ingenieros, abogados y una larga lista de etcéteras. En esta clase también tenemos subdivisiones. Estaban la alta media y los baja media. Los de baja media generalmente eran empleados de los de alta media. Y la clase media en general eran los líderes morales de la sociedad de esta época. Algunos podían ser incluso obscenamente ricos, pero por lo general no llegaban a gozar de los privilegios de la clase alta. Llegamos a la más popular, que era la clase baja, con 2 subdivisiones: la trabajadora y los pobres. Esta era la más rechazada de la escala y suponía alrededor del 80% de la población, produciendo un fuerte rechazo de las otras, e incluso se separaban en 2 tipos nuevamente: los trabajadores con habilidad y los trabajadores sin habilidad. A pesar de que, nuevamente, la revolución industrial trajo una mejora en las condiciones de vida, los trabajadores sin habilidad siguieron brincando y se mantuvieron por debajo del escalafón social, quedaban como desempleados o sufriendo explotaciones laborales. Las condiciones laborales en general eran penosas, no vamos a mentir, sometiéndose a trabajos brutales y en condiciones lamentables. Además, se sufría una escasez de alimentos, falta de agua limpia y potable, educación, vestimenta y demás esenciales. La situación para este tipo de familias era crítica, ya que la falta de dinero suponía una alimentación muy escasa. Generalmente, estas familias vivían en una sola habitación todos juntos. Y tengamos en cuenta el hecho de que la estructura familiar se ampliaba a abuelos, tíos y cualquier cabeza que viviese bajo ese techo. En estas casas todos colaboraban monetariamente, incluso los niños más pequeños que trabajaban muy duramente, a veces siendo separados de sus familias. Biografía de Charles Dickens. Escritor y periodista inglés, Portsmouth, 7 de febrero de 1812, Chatham, Kent, 9 de junio de 1870. Su nombre completo era Charles John Van Dickens. Nació en el seno de una familia modesta que en 1817 se estableció en Kent. A los 11 años fue enviado a trabajar a una fábrica de betún en Londres, mientras su padre era enviado a la cárcel por deudas, y toda la familia se trasladaba a vivir a la prisión. A los 15 años ingresó como recadero en un bufete de abogados, y a los 17 era ya reportero independiente, a la vez que tomaba lecciones de arte dramático. En 1833 comenzó su carrera como escritor al ser contratado para redactar historias cortas y ensayos en periódicos. En 1837 apareció la obra por entregas que le convertiría en el autor inglés más popular de su época, Los papeles póstumos del Club Pickwick. Poco antes se había casado con Catherine Hogarth, madre de sus 10 hijos. Fue un matrimonio desavenido, marcado por la incomprensión. El éxito literario y el dinero no estorbaron su capacidad para observar y retratar todos los estratos del Londres victoriano, incluidos el mundo de las cárceles, los asilos, los orfanatos, etc. Entre 1838 y 1851 dio a la prensa el primer bloque de sus grandes novelas, Oliver Twist, 1838, Nicholas Nickleby y Martin Chuzzlewit, 1839, Canción de Navidad, 1843, Cuentos de Navidad, 1846, y la autobiográfica David Copperfield, 1850.
En 1842 realizó su primer viaje a Estados Unidos, llevado por el afán de conocer el país donde creía que los principios de la Revolución Francesa habían sido aplicados íntegramente. La realidad le produjo una fuerte desilusión que plasmó en Notas Americanas. A partir de la publicación de Casa Desolada, 1853, el aspecto inhumano de la sociedad industrial victoriana adquirió en sus novelas un papel predominante. El ambiente melancólico y opresivo se hizo presente en todas sus obras maestras: Tiempos difíciles, 1854, Grandes esperanzas, 1861, y la inacabada El misterio de Edwin Drood, 1870. A los 46 años, siendo una celebridad nacional, escandalizó a la sociedad puritana de la época al separarse de su esposa para unirse a la joven actriz Ellen Ternan. Para afrontar los gastos que le provocó la separación matrimonial, comenzó a dar lecturas públicas de sus obras, explotando sus notables cualidades dramáticas. Esta extenuante actividad aceleró el rápido ocaso de su vida. Murió a causa de una hemorragia cerebral a la edad de 58 años en su casa de Gads Hill Place, y fue sepultado en la abadía de Westminster, junto a los escritores ingleses más ilustres. Los grandes aportes de Taylor están contenidos en su libro publicado en 1911, de los cuales se encuentran los 4 principios fundamentales de la administración científica. El primer principio es de planeamiento, que es sustituir el método empírico por el método científico, es decir, sustituir el trabajo del improvisado del obrero por métodos mucho más científicos. El segundo principio es de preparación, que selecciona científicamente trabajador, es decir, la selección de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor. El tercer principio es de control, que es controlar la ejecución del trabajo, es decir, controlar el trabajo para verificar que el mismo se esté ejecutando correctamente de acuerdo a las normativas. El cuarto principio es de ejecución, que se encarga de distribuir las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Podemos resumir todos los aportes de Frederick Taylor en 5 partes. La primera, él contribuyó a la creación del fundamento de la organización racional del trabajo. La segunda, la administración científica en sustitución del método empírico. La tercera, la selección adecuada y científica del recurso humano. La cuarta, la introducción del sistema de incentivos adecuados para incrementar la motivación y la productividad de los trabajadores. La quinta, los trabajos estandarizados, que a partir de ahí los trabajos se convierten en mecánicos y repetitivos. Nació un concepto industrial diferente, conocido como el Fordismo. ¿De qué se trata? Ford generó un sistema de producción en serie, con un montaje en línea que redujo drásticamente los tiempos de fabricación y además permitió estipular y proyectar cantidades. El automóvil se masificó. De cada 10 norteamericanos que tenían auto, 5 eran Ford T. Un vehículo con motor 2 litros, sencillo, sin grandes comodidades, pero muy rendidor y confiable. También cambió la relación con los trabajadores. Se creó la jornada laboral de 8 horas, impuso un salario mínimo que doblaba el anterior y comenzó a contratar a mujeres. En 1915, Ford llegó a fabricar 1 millón de vehículos. En 1917 se mudó a la planta de Dearborn y en 1919 Henry Ford le cedió la presidencia a su hijo, Edsel, que compró todas las acciones para que la compañía sea netamente familiar.
Ford no paró de sumar éxitos. A la fiebre generada por el modelo T, compró la marca Lincoln en $8 millones y más tarde creó la submarca Mercury. Comenzó a fabricar otro modelo emblemático, el nuevo Ford A, además de incursionar en la producción de camiones y tractores. Con la Segunda Guerra Mundial, también fabricó aviones, bombarderos, barcos, tanques y todo tipo de vehículos bélicos. La expansión mundial fue inmediata. Además de abrir fábricas en Inglaterra y en Canadá, Ford llegó a la República Argentina. Un predio ubicado en el barrio de La Boca comenzó a ensamblar vehículos que también se han popularizado de manera notable. En 1917 ya tenía el novedoso sistema de armado en serie. En el país, para 1920, 8 de cada 10 autos eran Ford T. Bueno, hasta aquí lo que entiendo van a necesitar para afrontar la tarea que les propongo en la secuencia didáctica planeada sobre el trabajo en la era capitalista. Solo me queda esperar sus productos que seguramente me van a sorprender.